Hola, muy buenas noches ya. En este día comenzamos nuevamente la clase de cómo preparar sermones. Yo sé, aquí es un poquito difícil, no tengo mucha interacción con vosotros. Espero que en algún momento podamos hacerlo por Zoom. Si tienen Zoom y lo quieren hacer por Zoom, pueden escribirme. Creo que es otra forma de poder interactuar de una manera más dinámica, siguiendo con la misma idea de grabar la clase y ponerla en YouTube para los que no pudieran. Pero bueno, vamos a continuar con la clase. Recuerda que esta clase les es útil si usted quiere ayudarnos en la predicación de la palabra de Dios, o les llama a Dios a predicar en otro lado, pues ya tienen una herramienta más. También es una clase que les sirve si usted quiere participar en dar devocionales a los jóvenes, a las damas. Si usted quiere participar en alguna área de escuela dominical, de escuela de lo que es la capillas y esas cosas, esta clase creo que es útil. Yo sé que es un poco difícil, no tanto, ya he recibido algunas tareas y lo han hecho bien, creo que sí me han entendido la mayor parte de las veces. Hoy vamos a continuar, hemos visto dos clases de sermones. Hemos visto el sermón textual, donde un versículo lo suficientemente grande, a veces hasta 3 versículos, pero donde un versículo nos da el bosquejo. El bosquejo es lo suficientemente grande como para que nos dé 2, 3, 4 hasta 5 puntos, pero el mismo versículo, y lo vamos desarrollando. Este tipo de sermones nos permite traer otros versículos de otras partes de las escrituras para enriquecer nuestros puntos secundarios, pero los puntos principales surgen del mismo texto. Luego vimos el sermón temático. El sermón temático, ahí sí es un poquito diferente, pero a veces viene de un versículo, encontramos un tema, ese versículo se convierte en nuestra base, pero de ahí en fuera nosotros tenemos que pensar en diferentes puntos principales y subpuntos de cada punto principal basados en un tema. Pues podemos ver la importancia de orar, cómo orar es otro tema, cómo leer la Biblia, meditación en las escrituras, memorización de las escrituras, son temas. La santidad en el matrimonio, la santidad en la amistad, la santidad en la vida laboral, el amor a Dios, el amor al prójimo no salvo, el amor entre miembros de la iglesia, el amor familiar, todo eso son temas. Entonces de ahí sacamos nuestros puntos y buscamos textos sin torcer el contexto, buscamos textos que respalden nuestro punto. Y hoy vamos a ver el tercer gran, división de los tipos de sermones, y es el sermón expositivo. El sermón expositivo. Y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde-noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de los que están estudiando esta clase, que les sea útil, que si tienen, que tú, Señor, guíes en todo, tú les ayudes, les uses, hermanos, hermanas, a poder practicar sirviéndote, practicar esta clase sirviéndote, sirviendo a otros, llevando tu palabra, evangelizando, pero también compartiendo clases, compartiendo estudios de tu palabra con otras personas. Que sea una clase que en algún momento les sea práctico, les sea útil para el servicio a ti. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdame a mí a poder ser lo suficientemente hábil para explicar y que puedan gozarse, Señor, de aprender algo nuevo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a pasar a lo que son los sermones expositivos. Para eso, también si tienen preguntas, dudas, pueden enviarme un texto, hermano, no le entendí a esto y a las clases anteriores, porque a lo mejor pasa eso, y con gusto tomo tiempo para explicarles las dudas. Si no le entendí a todo, entonces, bueno, tendremos que empezar desde el principio. Pero también yo les recomiendo, dentro de estas clases, hay unas clases que les he enfatizado sobre cuidar el contenido. Sirven mucho para la textual, para el sermón textual, sirven en cierta manera para el sermón temático, aunque hay que tener bastantes cuidados en ello, y son bastante útiles para los sermones expositivos. Yo antes pensaba que predicaba de manera expositiva, hasta que empecé a tomar esas clases de cómo cuidar el contenido y me di cuenta que fallaba en varios puntos acerca de la importancia de hacer una buena predicación expositiva. Entonces, un sermón expositivo es donde se toma un texto largo de un pasaje bíblico. La predicación expositiva. En la predicación expositiva se toma un texto largo de las Escrituras. ¿Se acuerdan que en los sermones textuales se toma un versículo, a lo mucho 3 versículos, pero de esos versículos nos sale el bosquejo? Nos sale el bosquejo y de los puntos y de otros versículos traemos los puntos secundarios. Bueno, en el sermón expositivo no. En el sermón expositivo sí es un pasaje grande de las Escrituras, y los puntos y subpuntos surgen del mismo texto. Como el texto es grande, no es recomendable traer versículos de otras partes, a menos que los sepamos de memoria y los queramos incluir, pero no como puntos secundarios, sino como reforzamiento de un punto secundario dentro de nuestro sermón. Pero básicamente los sermones expositivos están basados en capítulos de la Biblia. Están basados en capítulos de la Biblia, historias, parábolas, cartas, están basados en ellos. O también pueden estarse basados en versículos, versículos que siguen una idea o pensamiento especial. Capítulos tan grandes como por ejemplo 1 Corintios capítulo 15, que tiene 58 versículos. Ver los versículo por versículo en un solo sermón es muy muy difícil. Lo más conveniente en en esas ocasiones son o dividir el sermón el capítulo en varias partes y hacer un sermón de, no sé, los primeros 10 versículos, luego otro sermón de otros 20, así sucesivamente, o buscar versículos que sigan una idea y no se predica de todo, pero sí se predica de este capítulo, y se siga una idea continua. Lo mismo va a pasar si queremos hacer algún sermón de otros capítulos grandes, o sermones o capítulos donde haya muchos temas. Y ver versículo por versículo sería casi difícil. Pero bueno, básicamente un sermón expositivo, agarramos un texto grande de la Escritura y puede ser por un capítulo de la Biblia. Vamos a predicar de una historia que está ahí en la Biblia, vamos a predicar acerca de una parábola,
O también pueden ser versículos que siguen una idea de pensamiento cuando el capítulo es muy largo. En esto, tomar todo un capítulo de la Biblia para un sermón, nada más porque creemos que ser expositivo implica predicar de capítulos completos, no es necesariamente recomendable. Entonces, usualmente no se recomienda capítulos completos en ciertos casos. En primer lugar, cuando el capítulo tiene diversidad de temas. Vamos a pensar Proverbios. Agarramos Proverbios capítulo 1, que empieza a hablar de la sabiduría, luego se pasa a lo que debes de evitar hacer, luego las consecuencias de andar en el mal. El capítulo 2, por ejemplo, Proverbios nos daría muchos ejemplos de por qué no seguir no usar capítulos completos. Hay otros libros que son muy parecidos a las epístolas también. Entonces, si un capítulo tiene una diversidad de temas, de tal manera que la persona ya no sepa de dónde agarrar, es como tener un buffet, pero grandísimo, y todo rico, todo absolutamente rico, de nuestras comidas favoritas, pues la persona termina, bueno, ya no puede moverse hacia ningún lado. Entonces, si ustedes notan que su capítulo es muy grande y que tiene diversidad de temas, no lo use, escoja un tema dentro de ese capítulo y trátelo, y después trate otro tema que está dentro del mismo capítulo y haga otra predicación expositiva, pero no trate de ver todos los temas que hay en ese capítulo en una sola cosa, sentada. En una sola sentada, porque entonces sí va a saturar a las personas y no le van a entender. También, si se desarrolla si usted está desarrollando un estudio bíblico sobre un libro de la Biblia, cuando desarrolla un estudio bíblico, desarrolla usted un estudio bíblico, si el tema lo requiere, rompa el estudio por capítulos. Pasa, por ejemplo, ustedes han notado que los domingos en la mañana predico usualmente de Lucas, pero si ustedes se fijan, no voy capítulo por capítulo, capítulo 1, capítulo 2, voy por secciones. ¿Por qué? Porque si intentara abarcar capítulo 1 completo, capítulo 1 tiene la introducción, tiene la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación del nacimiento del Mesías, y lo quiero englobar en un solo estudio, sería muy pesado y no abarcaría las distinciones entre la introducción, la anunciación de Juan el Bautista y la anunciación del Mesías. Tienen características específicas, aunque las une un punto de ligación, es más práctico hacerlo más reducido. Lo mismo va a pasar si usted quiere hacer un estudio de Proverbios, si usted quiere hacer un estudio de Génesis.
aunque ahí se presta, por ejemplo, Génesis la creación del hombre, Génesis la caída, Génesis el asunto de Caín, ese es un asunto específico, las consecuencias del asunto de Caín, ese es otro asunto que puede ser tratado aparte, la descendencia de Set es otro punto, y ahí puede sacar algunas predicaciones más pequeñas, pero también puede irse, la situación de la humanidad en capítulo 6 y luego ver aparte el llamamiento de Noé y las instrucciones para el arca, el diluvio 7 y 8. Son dos capítulos, pero son el mismo tema, entonces puede usted escoger una de las formas que vamos a ver de cómo preparar bosquejos expositivos. Entonces se desarrolla, se puede hacer, se debe de procurar agrupar los textos por ideas en común, salvo cuando el capítulo mismo da para un sermón. Es decir, hay veces que el capítulo solito se divide. Sin forzar, usted va a notar que el capítulo solito le lleva a dividirse en 2 puntos, 3 puntos principales, y cada uno de esos puntos principales ya tiene sus subdivisiones y ahí lo puede notar. Pero hay veces que no, entonces puede dividirlo por temas. Usted nota que habla de gracia, amor y fe, y lo encuentra en el capítulo completo. Hay unos versículos que hablan de la gracia, unos versículos que hablan de la fe, otros del amor, por ejemplo, y los agrupa, los pone y sale una predicación expositiva sin salir del capítulo. Entonces, puede hacerlo así. Entonces, ¿qué podemos decir del sermón expositivo? El sermón expositivo usa un capítulo completo o usa un texto largo de las Escrituras y lo desmenuza, lo prepara y lo da al oyente. Puede ser de un capítulo completo o de una serie de versículos que desarrollen el tema dentro del mismo pasaje. Y también, pues recuerde, no está forzado a ver todo el capítulo en un solo sermón. Si usted ve que es muy pesado porque tiene muchos temas, mejor escoja un tema dentro de ese capítulo y divida sus predicaciones en tal vez 2-3 sesiones, o en una o dos sesiones. Si el estudio bíblico, si usted está desarrollando libros, está estudiando un libro completo de la Biblia, no está forzado a hacer capítulo por capítulo. Puede hacerlo en secciones más pequeñas si así lo necesita su estudio. Y hay veces que el mismo capítulo o el mismo estudio le va a llevar a agarrar 2 capítulos, y va a tener que escoger versículos esenciales dentro de ese capítulo. Ahora, dentro de los sermones expositivos hay varias clases. El primero son los sermones narrativos. Los sermones narrativos. La mayor parte de los sermones expositivos suelen basarse en historias bíblicas o parábolas. En historias bíblicas o parábolas. Lo primero que tenemos que hacer al preparar un sermón de esta clase es leer el relato con suma atención. Lea el relato con suma atención.
léalo bien, piense, a veces si usted tiene la oportunidad, lea el capítulo anterior, lea el capítulo posterior y note si está ligándose en algo. Si el capítulo anterior o el posterior traen cosas que enriquezcan o que se liguen. Realmente Pablo, por ejemplo, no escribió el capítulo 1 de Corintios y después escribió el 2 de manera completamente desligada al capítulo 1. No, van a notar que hay una línea de pensamiento. Lo mismo va a pasar en las historias bíblicas, en los evangelios, también pasa, no son historias aisladas. De repente parece que está aislado porque viene un tema con otro diferente, pero si uno le pone atención, va a encontrar bastante riqueza en lo que está haciendo. Otra cosa que es muy importante, los comentarios bíblicos son muy buenos, ayudan, pero son peligrosos cuando el creyente, cuando el que empieza a preparar se hace dependiente del comentario bíblico. Cuando se hace dependiente del comentario bíblico tiende a no prestar atención a lo que el texto dice. Entonces lo primero que tiene que hacer es leer bien el texto, ponerle atención, anotando los hechos que le interesan, anotando pensando en las otras clases que hemos visto, pensando en los destinatarios primarios. Si estaba predicando de Éxodo o de Deuteronomio, pues es el pueblo de Israel que está en el desierto. Empieza a hablar de Josué, la gente que empieza a leer de la conquista inmediata, cómo fue la conquista de la tierra prometida. Jueces, Samuel, segunda de Samuel, la gente que empezó a conocer lo que era la diferencia entre cuando no había reyes, cuando había el rey Saúl y cuando había David, y así sucesivamente. Entonces pensar en ellos, prestar atención a puntos que interesan, pensar un poco en cómo se conecta mi texto con el Evangelio. En alguno de los momentos, a lo mejor está viendo usted una historia donde hacen cosas malas y el centro de esa historia donde hacen cosas malas no es vamos a predicar acerca de cómo no hacer esas cosas malas, sino probablemente ese texto es simplemente un reflejo de lo que la naturaleza pecaminosa es y cómo se necesita a Cristo para poder vencer a esa naturaleza pecaminosa. Porque de otra forma nada más les vamos a predicar, pórtense bien, no digan mentiras, no hagan esto, no hagan aquello, y la persona va a tratar de esforzarse sin Cristo. Entonces tenemos que pensar en muchas cosas que se engloba en esto antes de llegar a una aplicación práctica. Aunque hay veces que a la hora de presentar el sermón a los hermanos, por necesidad del tiempo, a lo mejor nos vamos a ir hacia la parte práctica. A la hora de prepararlo no. Son dos cosas diferentes en cierta manera. Usted lo prepara, usted va a tomar tiempo en prepararlo, en estudiarlo, en leerlo antes de presentarlo, y a lo mejor nada más por el tiempo nada más le puede dedicar a las conclusiones a las que llegó después de horas de estudio. A veces va a suceder así. Entonces tiene que ponerle mucho interés a todo esto, formularse preguntas relacionadas con el hecho, anotar las palabras principales de la narración. A veces va a tener que, va a formularse preguntas. Tiene que recordar que en las narraciones, por ejemplo, en las narraciones de los libros históricos, pues va a encontrar una introducción. Generalmente va a encontrar una introducción, va a encontrar un problema,
que se va a resolver ahí en ese capítulo. Luego va a encontrar un clímax de ese problema, la parte más difícil, y cómo se soluciona, y cómo llevan a la práctica la solución. Bueno, son cosas que puede usted notar cuando lee las parábolas. Pensar en los conceptos, pensar si hay palabras que se repiten, pensar si hay textos en las cuales repite mucho una palabra. Recientemente estaba preparando algo sobre Lucas y me di cuenta que en una sección a cada rato mencionaba y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu, y uno se da cuenta que está hablando este texto. Está hablando del Espíritu y cómo el Espíritu guía, cómo el Espíritu da palabras, etcétera, cómo las personas reaccionan al Espíritu. Entonces uno dice, y es cuestión nada más, sin irse a comentarios, es cuestión de prestarle atención a los textos, las palabras, a las cosas que están dichas. Y yo sé, sería bueno que aprendiéramos griego, que aprendiéramos hebreo y que tuviéramos muchos comentarios, pero hay veces que es cuestión simplemente de sentarse y leer bien. Recuerde esto, cuando hace una exposición, un sermón expositivo, no es nosotros, no es llegar al texto y decir, a ver, ¿qué puedo predicar de este texto? No, es sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto que quiere que se predique? No es yo que puedo predicar, sino qué quiere el texto que predique. Entonces son dos formas de acercarse, pero realmente el de llegar, o sea, yo quiero hablar acerca, vamos a hablar acerca de que usen faldas largas y corbatitas. ¿Y dónde? Este texto está bonito. Sí, no habla de corbatitas y faldas, pero lo vamos a arreglar para que hable de corbatitas y faldas. A veces sucede. Note esto, en el sermón expositivo no da pie a, voy a agarrar Génesis 5 y voy a hablar de las novias, el noviazgo en el mundo. Y leo Génesis 5 y aunque no dice nada de eso, pues lo voy a hacer que lo diga porque pues voy a predicar en una conferencia de jóvenes. No es así. Me encanta la predicación expositiva porque el texto no deja lugar a invenciones. Entonces, con todo esto, con las preguntas que le hicimos, con las anotaciones, tenemos material acumulado. Ya va a notar que va a tener material acumulado, pero todo va a estar desordenado y va a tener que ponerle orden a esa lección. Entonces, antes de entrar a las aplicaciones del sermón, también trate el texto con dramatismo. A veces no se nos da, pero a veces sí. Vamos a pensar, vamos a abrir en un texto cualquiera y van a notar. No es lo mismo agarrar el texto y empezarlo a leer. Acuérdate, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengan ellos contentamiento. Vamos a pensar en eso. Bueno, a la hora de leerlo y también a la hora de presentarlo, o sea, a la hora de presentarlo a veces hasta como que uno dice, ¿cómo lo hacen así? Se paran a hacer la lectura bíblica y sí, la hacen. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas juzgará Dios. Y bueno, hermanos, vamos como si lo más importante fuera lo que tenemos que decir del texto. No, lo más importante es lo que el texto dice.
Así que a la hora de estudiar su texto para predicar, a la hora de predicar su texto, lo que sea, y a la hora de presentarlo, póngale dramatismo. Acuérdate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y etc. Lo mismo pasa con las historias. Pensemos en historias bíblicas que son, pues están ahí y que son de gran bendición cuando uno las agarra bien. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llegado. Póngale dramatismo a su lectura, léala tantas veces sea necesario para penetrar en la estructura del texto. Yo sé, y se los digo por experiencia, tener 3 sermones que predicar en una semana es muy difícil, es muy, muy complicado, porque hay que sentarse y uno dice, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquí, y yo sé, tenemos que hacer infinidad de cosas. Pero si no le prestamos la atención al texto, se nos va a escapar la esencia del texto. Entonces, ya sea que lo vaya, cuando empiece a leerlo, como cuando lo vaya a predicar, póngale sabor. Al explicar la historia, puntualice los detalles sobre los cuales quiere basar aplicaciones espirituales. Entonces, lo vamos a ver yo creo que en la siguiente clase. Vamos a ver el ejemplo, pero puntualice lecciones principales que quiere comentar de su lección. Naamán era esto y esto y esto y esto, pero era leproso. Y vamos a hablar acerca de lo que es el pecado. Naamán se dirigió ante el rey, bla, 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 y el rey dijo, para venirte para buscar pleito has venido. Que vamos a hablar de la reacción, de la insuficiencia de los recursos humanos. Vete a lavar 3 veces, zambúllete 7 veces en el río Jordán. ¿Cómo es posible? Y vamos a ver a dónde nos lleva una reacción de incredulidad si no nos arrepentimos. Más o menos así es la idea. Entonces, resiste la tentación de explicar la aplicación mientras cuenta la historia. O sea, vamos a tomar un tiempo para leer el texto y vamos a tener que en la primera lectura hermanos, vamos a leer esto y empezamos. Y entonces Naamán dijo esto y esto y esto. Y esto nos enseña, no, la primera lectura se lee así con los detallitos y de ahí nos vamos hacia las explicaciones. Entonces, yo sé, esta fue la clase teórica. La próxima semana vamos aquí en clase a desarrollar Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Entonces les invito a empezar a desarrollar un bosquejo de Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a considerar algunas cosas importantes de este texto, ¿sale? Entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. No olviden, empiecen a desarrollar el texto. Si tienen ya un bosquejo de Segunda de Reyes 5, me lo envían para revisarlo si tienen dudas también. Pero la próxima semana vamos a trabajar en
en este texto. Y bueno, ya con esto, pues les invito a que durante el mes chequen a los predicadores, no nada más voy a ser yo, hay otros predicadores, esperemos que en febrero se sumen más predicadores y vean qué tipo de predicación están dando, temática, textual o expositiva. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, en nuestras vidas, ayúdanos, fortalécenos en todo momento y que podamos servirte de una manera eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta luego.